Imaginaos el momento en el que una máquina a vapor entraba en una fábrica textil en el sur de Londres, a finales del siglo XVIII. De todas las personas que había trabajando en esa fábrica, aproximadamente el 90% eran expulsados por esa máquina a vapor, porque era más eficiente, no paraba nunca, no se equivocaba y no hacía huelgas. La cuestión es que esas personas que trabajaban allí, que eran expulsadas, a ese momento de la historia no le llamaron primera revolución industrial, ellos le llamaron primera gran crisis industrial, porque el ser humano suele vivir así todas sus revoluciones tecnológicas, como un parto doloroso, como algo que no se identifica inmediatamente como algo beneficioso. Tardamos un tiempo en digerirlo y en encontrar todos los beneficios. La cuestión es que ahora mismo estamos en una situación parecida. En muchos casos, la velocidad que ha tomado el ámbito digital, la revolución tecnológica que vivimos, una velocidad absolutamente exponencial. Las cosas que están pasando en estos 2-3 años eran las que tenían que pasar en los próximos 10, tal vez 15, y eso nos da cierto vértigo. De hecho, nos tiene incluso que asustar en algunos casos. Y no pasa nada, no se sientan mal si en algún momento algo que tiene que ver con esa revolución tecnológica y que va tan rápido y que parece difícil abarcarse, les da algo de miedo. Estamos programados para tener miedo. Imagínense a nuestros ancestros en una cueva allí en el Paleolítico Superior, y que estaban toda esa familia y toda esa tribu dentro de una cueva, cuando de repente escuchaban un animal, un león salvaje fuera de esa cueva, y salían los más valientes, los más aguerridos, los que tenían más ímpetu, salían a cazar ese león. Todos esos murieron todos porque el león se los comió, y sin embargo los que estaban ahí dentro en la cueva esperando, los que tenían más miedo, los más precavidos, los más cuidadosos, esos esperaron a que el león se comiera a sus compañeros y salieron, y el león saciado fue cazado por ellos. Nosotros somos los herederos de esos que salieron después. En nuestro ADN está el miedo, y el miedo nos ha permitido en muchas ocasiones enfrentarnos a cosas difíciles, pero hay que saber gestionarlo para poder afrontar ese futuro estimulante en el que estamos. Porque ahora, precisamente, cuando todas las cosas están cambiando a una velocidad notable, es cuando tenemos que ser capaces de superar esas barreras. Fíjense que nunca antes el mundo había cambiado tanto y tan deprisa, y ahora que está cambiando todo, todos tenemos que asumir esos cambios. Cuando todo cambia, el que cambia no siempre gana, pero el que no cambia siempre pierde. Esa es una máxima histórica, siempre ha pasado y siempre pasará. Lo que pasa es que tenemos que aplicarle también un modelo personal para enfrentarnos a todo ello. Tenemos que saber que tal vez no estamos en fase de reconstrucción de nada, tal vez en lo que estamos es en una fase de reinicio de todo, y esa fase de reinicio requiere también un reinicio íntimo, un reinicio personal de cómo afrontar un momento histórico como el que vivimos. Un momento histórico que a mí me hace muchas veces pensar en algo que viví hace muchos años, en los años 90, cuando yo trabajaba en una empresa en las afueras de París, y cuando yo era un tipo extremadamente puntual, llegaba siempre a tiempo, llegaba incluso pues mucho antes de la hora de apertura de la oficina, y yo me ponía ya a trabajar. Durante un año llegué muy pronto, siempre llegaba pronto, y de repente a partir de un momento determinado empecé a llegar tarde. Empecé a llegar pues media hora tarde, una hora y media tarde. Mi jefe de entonces se me acercó un día y me dijo: Marc, tú que eres un tipo tan puntual, ¿qué te está ocurriendo que llegas tan tarde? Y le dije: pues que estamos en crisis, jefe. Como estamos en crisis, no puedo llegar antes. Y me dijo: ¿qué tendrá que ver que estemos en crisis? Había una crisis tremenda a finales de los 90 en Europa. Y me dijo: ¿qué tendrá que ver que haya crisis para que tú llegues tarde? Digo: no, pues porque no puedo llegar antes, es que no hay manera. Dice: ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué sucede? Digo: mira, yo vivo en el centro de París, y para venir a las afueras, aquí donde están las oficinas, pues yo venía con mi carro, con mi vehículo propio, particular, y llegaba en media hora sin problemas todos los días. Pero ahora que estamos en crisis, he decidido no gastar mucho ni en los peajes, ni en los aparcamientos, ni en la gasolina que requiere mi coche, y vengo en transporte público, que es mucho más económico. Pero claro, tardo una hora y media, casi 2 horas en llegar, y no puedo llegar antes. O sea, no puedo salir de casa a las 3 de la mañana, sería absurdo. Y me dijo: lo que es absurdo